Listo, hermano. Traigo un mensaje el día de hoy donde quería ponerle un nombre, por ejemplo, buscando la mujer de Cristo. Buscando la mujer de Cristo o buscando el cuerpo de Cristo. Porque alguna gente se pone a investigar sobre esto, de quién fue la mujer de Cristo o quién fue, dónde está el cuerpo de Cristo. Bueno, hoy vamos a enterarnos de muchas cosas donde vamos a descubrir este misterio. Vamos a descubrir este misterio porque millones de personas se preguntan, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está la mujer de Cristo? No le puse ningún nombre de eso a mi mensaje, el mensaje que me ha regalado nuestro Dios en este día, sino que le puse buscando la iglesia verdadera. Millones de personas se preguntan, cuál de todas las iglesias es la verdadera? Se dice que hay más de 3,000 denominaciones de iglesias, que las personas se quedan preguntando, ¿y cuál es la verdadera? Y el problema que estamos en una era donde la fantasía se puede confundir con el oro. Se puede confundir con el oro. Entonces, vamos a ir mirando todo eso porque a veces la fantasía prevalece siempre y va pirateada y algunas personas la compran por oro y es estafada. Entonces, toda iglesia, todas las iglesias que hay en el mundo nos confunden y tendemos a tomar decisiones absurdas. Yo he platicado con muchas personas y me dicen, todas las iglesias son iguales, todas las iglesias adoran a Dios, todas las iglesias adoran a Dios. Otros pretenden unir todas las iglesias en una. Todas las iglesias, las 3,000 iglesias y más, las quieren unir en una sola. Echarlas en un solo saco, porque todas adoran al mismo Dios y todas son iguales. Y eso es una vil mentira, porque algunos pretenden hacer de todas las iglesias y acumularla y darle más poder a la iglesia más dominante del mundo. No voy a mencionar ningún nombre de ninguna iglesia, solo voy a hablar de la iglesia. Y es que en sí, en la palabra de Dios no encontramos nombre propio de la iglesia, solo dice la iglesia, la que compró nuestro Señor Jesucristo con su sangre. Otros no deciden ir a cualquier iglesia. Se cuenta de que un hombre cruzaba toda la ciudad para ir a una iglesia, porque era la que le gustaba. Pero algunos no deciden ir a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque están confusos. No encuentran la iglesia verdadera. No encuentran la iglesia verdadera. Qué bonito cuando uno conoce la verdad. Y, o sea, un ejemplo, va usted por la calle y le dice, oye, ¿dónde queda tal negocio? Y usted ya lo ha visto, entonces usted se siente muy importante porque le está dando la dirección. Cuando usted conoce la verdadera iglesia, usted se siente muy importante porque está dando la dirección a esa persona para que vaya a esa iglesia y también la dirección no solo porque vaya, sino que para que salve su alma, su vida y conozca a nuestro Señor y Salvador Jesucristo de verdad. Pero con tantas iglesias que hay, hermanos, con tanta iglesia, yo me pongo a pensar cómo piensa el hombre que no está convertido, el inconverso, y quiere convertirse. Se siente como un niño cuando le vendan los ojos y le ponen una piñata. Y mucha gente le dice, arriba, abajo, al lado, y él no sabe para dónde golpear, entonces no puede acertar. El inconverso hoy se siente así. Quiere una verdadera iglesia que le transforme desde el fondo, para que pueda así transformarse
transformar su alma, su vida, pues, pero realmente tiene esa inseguridad, eso confuso en su mente, y dice, y voy a una iglesia donde no predican la verdad, donde no enseñan la verdad, voy a una iglesia donde está disfrazada, pero no es la verdadera. Y eso es el problema. Algunas personas dicen, hombre, no sigo pensando en eso y yo sigo en mi mundo normal. Al fin y al cabo, dice que siendo buena persona, Dios me va a salvar. Otra vez mentira. El inconverso sufre también por no poder transformar su vida o por no conseguir una iglesia verdadera donde poder salvar y transformar su vida. Y es que estas iglesias, hermanos, están por todos lados. Iglesias que mantienen mandamientos de hombre. La iglesia verdadera está en los primeros cristianos. Si alguien quiere conocer la verdadera iglesia, está en los primeros cristianos. ¿Dónde la encontramos? En Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, versículo 46. Si nosotros estudiamos los libros de los Hechos, y esa iglesia sigue intacta. ¿Cómo dice? Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Miren qué bonito lo que escriben de esta iglesia. Y comían juntos, no, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían, hermano? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, como dicen, a la iglesia los que habían de ser salvos. Si la iglesia hubiese tenido un nombre ahí, tendría que decir la iglesia tal, la iglesia tuviera el nombre. Pero miramos que solo dice la iglesia, porque esta iglesia es la verdadera. Ahora la pregunta que podemos hacernos nosotros. ¿Esta iglesia a través del tiempo ha cambiado, hermano? ¿O sigue intacta? ¿A poco estos cristianos, estas 3,000 personas, porque si leemos un poquito atrás, el apóstol Pedro bautizó 3,000 personas y esos se convirtieron, se bautizaron el mismo día que se arrepintieron y fueron añadidos a esa iglesia y se siguieron añadiendo muchos más. ¿Ha cambiado esta iglesia? De el año 33 que Cristo murió y pagó el precio por esta iglesia al 2021 que hoy tenemos, ¿ha cambiado? ¿O es que el hombre la ha cambiado porque quiere un Cristo sujeto a sus deseos y no un Cristo que debe sujetarse a él? O me sujeto yo a Cristo o me invento un Cristo que se sujete a mis deseos. Entonces, es ahí el meollo del mensaje donde nosotros podemos conocer que por qué existen tantas iglesias y iglesias solo ha habido una. Y el problema de todos, hermanos, el problema de todos es que la iglesia verdadera y la iglesia fantasía utilizan el mismo texto. Mateo capítulo 16, 18. Mateo capítulo 16, 18, donde Jesús le dijo al apóstol Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pueden comprobarlo ahí en 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia fantasía también utiliza este versículo para hacer creer
de que es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es esta que Jesús está implantando y dándole una orden a Pedro, donde va a poner su iglesia, donde va a colocar una iglesia que no va a prevalecer las puertas del Hades. Entonces, miramos, hermanos, a través del tiempo, que la iglesia en sí no cambia. Los primeros cristianos perseveraban en unidad, practicaban los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, estaban organizados. Algo que debemos de notar nosotros en una iglesia verdadera. Estaban organizados bíblicamente, hermanos. Estaban organizados bíblicamente. ¿Qué es una iglesia organizada bíblicamente? Pues se los voy a dar rapidito qué es una iglesia organizada bíblicamente. Una iglesia bíblicamente organizada está organizada por ancianos, es decir, el que está más metido en la palabra de Dios y conoce más de Cristo, el que da la enseñanza a la iglesia y que no tiene algo que le tache su vida. Es marido de una sola mujer, tiene sujetos sus hijos, también está organizada por evangelista, por maestro, por diáconos y así. No está organizada como la organizan ahora, que hay tesorero, hay presidente, o sea, eso es moderno. La iglesia en sí se organiza bíblicamente. Lo conocemos en el libro de Tito. Podemos leer el libro de Tito, donde el apóstol Pablo le dijo a Tito que vaya a Galacia a organizar esa iglesia, a poner ancianos. Entonces, así vamos conociendo la verdadera iglesia. ¿Por qué ha cambiado la iglesia verdadera si Dios es el mismo? ¿Por qué ha cambiado, hermanos? Si Dios sigue siendo el mismo. Y si usted no lo cree que Dios sigue siendo el mismo, hoy, ayer y siempre lea Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9. 8 y 9. Jesucristo es el mismo, como dice hermano, a 1, 2, 3. Ayer y hoy y por los siglos. Dice el 9, no os dejéis llevar de doctrina diversa y extraña, porque buenas cosas es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ello. No dejé llevar por doctrinas diversas. Las doctrinas diversas abundan. Y eso ha coleccionado y ha hecho tanta diferencia que por eso hoy tenemos tantas almas necesitadas por Dios y tantas fantasías dentro de las iglesias esperando a que lleguen esas almas necesitadas y no le pueden llenar su necesidad, porque esto no lo puede hacer el hombre, sino que Dios. Dios es el que llena nuestras necesidades. Hermanos, si Dios sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de los siglos, el mismo de mañana o el mismo de siempre, la iglesia primitiva, esta iglesia que nos habla el libro de Hechos, no ha cambiado en lo absoluto. No ha cambiado. Sigue siendo igual. Las mismas prácticas que hacía esta iglesia en el año que Pedro les predicó, que fue después que murió, fue sepultado y resucitó nuestro Señor Jesucristo, que se manifestó el Espíritu Santo, que Pedro les predicó. Desde ahí esta iglesia sigue con sus mismas prácticas. No ha cambiado en nada. Entonces, ¿por qué las personas se han dejado llevar por doctrinas diversas y extrañas? Por lo mismo,
Queremos un Jesús que se acople a nosotros y no nosotros acoplarlo a lo que nuestro Señor Jesucristo, es decir, nuestro Dios Padre y nuestro Dios Hijo y Espíritu Santo necesita que nosotros hagamos. Porque las personas reciben y enseñan mandamientos de hombres. Ahí está la respuesta. Las personas se dejan llevar de diversas doctrinas extrañas porque les gusta más recibir las enseñanzas y mandamientos de hombre. Mateo 15, 9. Mateo 15, 9 dice: pues en vano me honra, enseñando como doctrinas, como dice hermano, mandamientos de hombre. Apocalipsis nos dice allá como por el 22, terminando el libro de Apocalipsis, dice que a la Biblia no, o sea, a la palabra de Dios no le debemos ni ponerle ni quitarle. ¿Qué está haciendo una persona que está haciendo mandamientos de hombre en una iglesia? Está poniéndole. Por lo tanto, el Apocalipsis ya está profetizado. ¿Qué va a suceder con estas personas por hacer mandamientos de hombre? Por hacer mandamientos de hombre, mis hermanos y amigos, que no van de acuerdo a la doctrina o a la iglesia verdadera de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 22, 19 dice: y así, y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto es grave, hermano. Esto es grave. El quitarle y el ponerle a la palabra de Dios es gravísimo. Como dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos: no entran ni dejan entrar. Eso es lo que están haciendo estos hombres que se inventan mandamientos. Las personas actualmente honran del labio. Hoy son poquitos los que se encuentran en la entrada a la iglesia verdadera. Son pocos. No sé, hermano. Mira, no, este país, esta ciudad tiene millones de personas. ¿Cuántos sabemos aquí? 8 millones. Sí, somos pocos. Y está escrito en la Biblia por qué somos pocos. Mateo capítulo 7, 14, ¿cómo dice? Mateo 7, 14. Dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cómo dice? Y pocos son los que la hallan. Esta iglesia verdadera, hermanos, mucha gente no se toma el trabajo para hallarla, sabiendo que es estrecho el camino y hay que buscar esa puerta estrecha para que lo lleve a la vida eterna y ser de esos pocos para hallarla. Les hablaba del oro y de la fantasía. ¿Por qué les hablaba del oro y de la fantasía? Bueno, está en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. 2 Corintios capítulo 11 nos dice que el mismo Satanás o diablo, como lo quiere llamar, este malvado se disfraza. 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. 11, 14, hermano, hoy estamos leyendo mucha Biblia, pero rapidito. Dice: la naturaleza misma no nos enseña que al varón, segunda de Corintios, estoy en primera, perdón. ¿Lo tienen, hermano? Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también
Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Yo me pongo en la mente del inconverso, de la persona que nunca toma la Biblia para leerla. Oye, es una víctima tan como quien agarra un pollo recién nacido. Si el mismo diablo se disfraza de ángel de luz, es por eso que miramos iglesias que están a reventar. Qué bonito que esas iglesias estuvieran a reventar todo el tiempo, conciertos a reventar. Pero hoy están dentro y mañana están afuera. ¿Por qué, hermanos? Porque el mismo Mateo lo dijo, este pueblo de labio le honra. Y a Dios no se le honra de labio, se le honra de corazón, con amor, creyendo que le hay. Es bonito, hermanos, conocer esta verdad y realmente lo llena a uno de alegría. Lo llena de alegría, hermanos, porque así no somos engañados por este ángel de luz. A veces se hacen la pregunta, ¿dónde está trabajando más duro el enemigo? El que le estorba en su vida para que no se salve. ¿Dónde trabaja más? ¿En una disco donde venden droga? ¿En un burdel o en un prostíbulo? ¿O dentro de la iglesia? Es una pregunta que se la dejo ahí porque sé que ya hallaron la respuesta. Por eso es que nosotros debemos de conocer la verdadera iglesia, ya que este maligno se disfraza como ángel de luz. El diablo ha pirateado la iglesia. El diablo ha pirateado la iglesia. Y por eso el ser humano, como ve que los que están dentro son iguales a los que están afuera, entonces algunos dicen, yo para ser cristiano así, mejor me quedo aquí, tranquilo, y no ando perdiendo tiempo dentro de los locales de la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás ha implantado esa idea, porque ha puesto iglesias de fantasías que supuestamente adoran a Dios de labio, pero su corazón está lejos de nuestro Dios. Hermanos, no nos dejemos llevar por doctrinas extrañas, llevando a las personas a vivir un cristianismo falso. Cristianismo falso. ¿Ha escuchado usted el profeta fulano, el apóstol fulano, que le profetizó a alguien que iba a vivir, pero que al siguiente día amaneció muerto? ¿Ha escuchado eso usted? Aquí los tenemos en el 13, en el mismo Corintio, en el 13, en el 11:13, dice, porque estos son, ¿cómo dice? Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Apóstoles de Cristo. Esto es grave, hermano, porque es grave porque las personas se dejar brillar la mente y el corazón, es decir, sus ojos, por la fantasía, que por el oro verdadero, es decir, por el evangelio de Cristo, el verdadero. Te hace perder tiempo. ¿Cuándo usted va a perder tiempo? Bueno, usted viene a esta iglesia y somos el cuerpo de Cristo. Somos la mujer de Cristo, somos la esposa de Cristo. Pero ¿qué pasa si nuestro hermano, su servidor, en vez de hablarle de Cristo, de lo que el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, yo me ponga a hablar de negocio, de que a cómo está el dólar, a cómo está el euro? Se ponen a hablar de negocio dentro de la iglesia. ¿Cree que Jesús está interesado en negocio o en salvar su vida? Jesús está más interesado en salvar
nuestra vida. Él ha hecho todo, ha venido aquí. No escatimó, como dice el canto. No escatimó. Entonces miramos a nuestro Señor Jesucristo y también miramos la falsa doctrina o la falsa señal, la falsa y extrañas doctrina que ofrece el mundo. Otra cosa que nos hace creer la falsa doctrina, hermano, es que te hace creer que eres salvo. Y tú todavía no has ido al frente ni para que haga una oración por ti, no has ido a las aguas para que te bauticen, no te estás congregando, aunque sea cada domingo, y te hace creer que eres salvo. No, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que el que milita como soldado tiene que olvidarse del mundo. Nosotros somos soldados de Cristo. Nosotros tenemos que olvidarnos de todo. Si somos soldados de Cristo, hermanos, ya somos de Cristo. Pues, ¿por qué yo soy un soldado? Tenemos una gran batalla y no nos hemos dado cuenta. Porque el enemigo gana terreno día con día. Lo bombardea por todos lados. Lo hace de una forma sutil y lo seduce a tal grado de que usted deje de creer y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Usted se pregunta entonces, usted se preguntará ahorita, ¿cómo identifico entonces la verdadera iglesia? ¿Cómo identifico la verdadera iglesia si hay tantas que se parecen? Les leí Libro de los Hechos, iglesia primitiva. La iglesia primitiva sigue siendo ayer, hoy y siempre será la misma. No hay iglesia primitiva ni iglesia moderna. Todos somos primicias para Cristo. Todos somos iglesia que Cristo ha comprado para que nos gocemos por la eternidad aquí y allá, donde está con el Padre, con Él. La iglesia primitiva sigue intacta, no ha cambiado en lo absoluto, hermanos, aunque hoy en día no tenemos a los apóstoles, no tenemos a los que anduvieron con Cristo y todos aquellos seguidores de esa iglesia primitiva ya hizo lo suyo, pero la iglesia primitiva prevalece porque no podemos cambiar nada. La palabra de Dios es tan eficiente que no se le puede cambiar en nada. Es algo perfecto. Si usted quiere identificar la iglesia verdadera, hermano, lo que le decía, está organizada bíblicamente. 2, esta iglesia no va más allá de lo que está escrito. La iglesia verdadera no va más allá de lo que está escrito aquí. Me preguntaba, bueno, no lo voy a decir porque realmente hasta uno tiende a confundirse para contestar las preguntas, que a veces cuando uno está hablando de la palabra de Dios, viene alguien y le dice, ¿y quién nació primero, el huevo o la gallina? Cuando uno está hablando de Dios y me sale con un huevo y una gallina, imagínense. Entonces, es absurdo, mis hermanos, poder entender a las iglesias que son de fantasía, o falsas o pirateadas. La iglesia verdadera no le quita ni le pone a la. Usted pregunta, ¿por qué no usamos instrumento aquí? Porque no le quitamos ni le ponemos. Si el apóstol Pablo no anduvo con una guitarra ahí, el apóstol Pedro no anduvo con un acordeón, o con ese entonces, ¿qué instrumento? Salterio, arpa, sí, arpa. No encontramos base bíblica donde los primeros cristianos usaron algún tipo de instrumento.
¿Por qué la iglesia de Cristo o la iglesia verdadera no tiene pastoras? Por lo mismo, hermano. No nos salimos, no le quitamos ni le ponemos. Usted lo puede leer en Primera de Timoteo, capítulo 4, donde nos advierte de cuál es el papel de la mujer y cuál es el papel del hombre dentro de la iglesia. Y eso no es porque Dios tiene privilegios más para el hombre y menos privilegios para la mujer. No. Hebreo nos dice de que no hay excepción de persona ante los ojos de Dios. Excepción de persona es que, como dice, privilegio. Así nosotros aprendemos a manejar o a conocer lo que es la iglesia verdadera. No escuchamos doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo, vamos a ir al libro de Timoteo, que Timoteo le recibió muchas instrucciones al apóstol Pablo. 4:1, como dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, o la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Ahí miramos la fantasía en oficio. Cada quien según el don de Dios. Cada quien estamos según el don que Dios nos ha dado. Timoteo 2:12, ahí nomás, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí nos está diciendo de que en nuestra propia palabra, de que una mujer no puede tener privilegio ante el hombre. O sea, enseñar o ejercer dominio sobre el hombre. Dominio espiritual, hermano. Dominio espiritual es que yo me siento y una mujer pasa al frente y empieza a predicar. Entonces, ¿qué sucede? Nos salimos de lo que está escrito. Nos salimos de lo que ya está inspirado por el Espíritu Santo mediante el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué sucede si hacemos eso, hermano? ¿Le ponemos o le quitamos a la escritura? ¿A poco yo quiero que, o nuestro hermano quiere que también Dios lo quite del libro de la vida? No. Entonces, por eso respetamos la palabra de nuestro Dios. Y no es machismo, hermano, no es machismo. Si las mujeres tienen... Yo, en la iglesia donde asistí en mi país, tenían tanto trabajo dentro de la iglesia las mujeres que no se daban ni abasto. Los ancianos tenían que ayudar, porque esto no se trata de privilegio, ni de... Se trata de que cada quien desempeñe el don que Dios le dio. Y ese don que Dios le dio es para que lo desempeñe y así poder ganarse también la salvación. Romano 2:11. Es que voy a leer esto porque es que puedo dar a entender cosas que no quiero dar a entender. Romano 2:11. Romanos 2:11, como dice ahí, hermano, porque no hay acepción. ¿Lo tienen? Porque no hay acepción de persona para... Es decir, que desde el principio que Dios creó a Adán y Eva, ante los ojos de Dios no tenía más privilegio ni para Adán ni para Eva. Y así estamos nosotros.
No es que hay más privilegios para el hombre ante los ojos de Dios. Todos tenemos los mismos privilegios ante los ojos de Dios. Lo que tenemos son diferentes funciones, diferentes dones para desempeñarlos dentro de la iglesia. La verdadera iglesia, mi hermano, podemos conocerla leyendo las escrituras. Sabemos. Estoy tratando de evitar de no mencionar ningún tipo de iglesia. Simplemente estoy dándoles a conocer la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no adora imágenes. Adoramos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Creemos que el Espíritu Santo nos guía ante la palabra y nos abre un mundo espiritual para que la sepamos entender. La verdadera iglesia, hermano, cada primer día de la semana ofrenda. La verdadera iglesia, cada primer día participa de la copa, del pan y de la copa. La verdadera iglesia, hermano, se conoce también porque todo lo hace, como dice Romanos 14:38, decentemente y en orden. ¿Ha visto algún desorden usted en algunas iglesias? Nosotros, usted que me escucha, tienen todo el derecho de reclamarnos, porque sabe que lo va a hacer con amor y lo va a hacer para el bien de nosotros, si mirase algún desorden dentro de nuestra iglesia. Concluimos. Efesios capítulo 5, 23. Efesios 5, 23. Efesios 5, 23. ¿Lo tienen, hermano? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Por eso les decía, hoy les voy a hablar buscando el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, lo está diciendo muy clarito, Efesios capítulo 5, 23. Y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, aman a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. Por eso, para ser cristianos debemos de bautizarnos, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de la iglesia primitiva. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que solo buenos atributos se puede hablar de ella. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo, nosotros somos la esposa de Cristo, así que la verdadera iglesia, hermano, es la iglesia que se encuentra y que Cristo pagó el precio. Él le dijo al apóstol Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo. Que Dios le bendiga. Amén, hermanos.